Cordial saludo para todos, mi nombre es Lina María Virviescas Molina, licenciada en Pedagogía Infantil y magíster de la Pontificia Universidad Javeriana. La investigación que presento a continuación se titula Lesson Study en un contexto universitario, transformación de la práctica de enseñanza para el fortalecimiento de habilidades investigativas en la formación de profesores. Se habla de reflexión colaborativa porque, como sustenta Pérez, Soto y Serván, hacer Lesson Study se constituye como una oportunidad para repensar y recrear el conocimiento práctico en colaboración. Se comprende como aquel fenómeno social que se enmarca en una relación contractual entre un contexto institucional y un profesor, relación que se materializa en aquellas acciones que el profesor desarrolla a diario en el aula, referidas a los procesos de enseñar y aprender, evidentes en esa convergencia entre estudiante, profesor y conocimiento, según Alba y Atortúa. Se expone el trayecto profesional y la historicidad que antecede a la profesora investigadora, trayecto que es referente y precursor de futuras reflexiones. Inicia su experiencia docente en el año 2015 en educación superior. Su trayectoria profesional de ejercicio docente se ha enmarcado en el sector privado y sector oficial, el cual lleva una experiencia aproximada de 9 años. En simultáneo, se desempeñó como profesora de música de diferentes grados en el Jardín Infantil Platero y Yo de la Red Solare Colombia, institución abrazada a la filosofía Reggio Emilia. Ha laborado en diferentes universidades como lo son la Universidad Inca, Javeriana, Distrital y La Sabana, en los programas de licenciatura en educación infantil. En estos contextos ha acompañado las prácticas profesionales y diversos espacios del núcleo de fundamentación y profundización. El análisis para el contexto de la práctica de enseñanza se realizó a través de la teoría de la concreción curricular, que comprende, según Pineda, todas aquellas decisiones que se van adaptando a la situación concreta de un centro educativo. Se llevan a cabo mediante 3 niveles concretos que van desde los aspectos generales comunes a todas hasta aquellos concretos de una institución y aula específica. El primero de ellos, el macrocontexto, según González, comprende las disposiciones y directrices de orden global y transversal, referentes internacionales y nacionales que regulan y estipulan las intenciones educativas y curriculares. De acuerdo con Tinoco y Cerda, el mesocontexto corresponde a los elementos constitutivos y característicos propios de cada institución y su realidad sociocultural, teniendo de referencia el nivel anterior. El microcontexto, manifiestan los mismos autores, se sitúa en el ámbito de la acción en el aula. Corresponde a los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea con lo institucional establecido. Según Vargas, el nanocontexto hace referencia a las adaptaciones flexibles individuales vinculadas a la diversidad y su respectiva atención. Procura asegurar el aprendizaje. Este contexto tuvo de referencia 2 marcos, internacional y nacional, en donde se revisan en relación a la práctica de enseñanza de la profesora requerimientos, políticas, lineamientos, competencias, entre otros. A nivel internacional se revisa la UNESCO y la Declaración Mundial para la Educación Superior, como el proyecto Turing, en donde se declara la importancia de las instituciones en educación superior para consolidar procesos intelectuales como las competencias para la formación de profesores. A nivel nacional fueron 4 los derroteros de indagación: educación superior, marcos generales para las licenciaturas, las prácticas pedagógicas y educación inicial. Allí, en términos muy generales, se establecen esos requerimientos para las licenciaturas, la educación superior, la relación entre práctica, investigación y reflexión, y lo concerniente a la política de desarrollo para la infancia. La Universidad Francisco José de Caldas es una institución pública conformada por estudiantes de extracción popular, sello identitario de su historia. La práctica de enseñanza de la profesora investigadora se instala en la Facultad de Ciencias y Educación, específicamente en el programa de licenciatura en Educación Infantil. Se ubica en la ciudad de Bogotá, barrio La Macarena, escenario para las licenciaturas. En cuanto a su perfil de egreso, la licenciatura se focaliza en preparar en competencias ciudadanas e investigativas en el campo de las infancias. En cuanto a sus apuestas misionales, se centra en una formación interdisciplinar, formación reflexiva, crítica e investigativa del maestro de infancia y comprometidos con las mismas. En cuanto a sus directrices curriculares, se centra en la flexibilidad e interdisciplinariedad. Su plan de estudios está focalizado en la pedagogía como un campo de saber fundante y su vínculo directo con la investigación. Ya directamente, en cuanto a la estructura de las prácticas pedagógicas, se centra en un componente pedagógico, didáctico e investigativo, donde su metodología de desarrollo se debe centrar, conforme lo del Ministerio de Educación, la organización de las prácticas educativas.
Durante mi investigación tuve a cargo la práctica de profundización con estudiantes de octavo a 10º semestre. Este espacio comprende una durabilidad de año y medio de acompañamiento, hablamos de 3 semestres consecutivos, dada su naturaleza de profundización en investigación. La práctica cuenta con 12 horas de trabajo directo. Está organizada conforme lo estipulado por el Ministerio de Educación y los tiempos fases para sistematizar experiencias desde Oscar Jara. Así, pretende responder a las habilidades investigativas y reflexivas en la formación de profesores de acuerdo al componente que establece la licenciatura. Se compone de 2 espacios, el seminario y los centros de práctica. Las condiciones físicas de la universidad tienen lugar en el aula de clase. Al no contar con los recursos físicos elementales como lo son un tablero, pupitre, electricidad, conexión a internet y en sí mismo el espacio de clase, la profesora acude a diversas estrategias que entre ellas están los espacios abiertos y alternos de trabajo. Por ejemplo, las bibliotecas públicas, aula invertida, el trabajo artesanal. Son algunos de ejemplos para solventar el trabajo en el aula. Todo ello conduce a una singularización y flexibilización de la práctica. Es un contexto que implica un desafío constante, siendo referentes de permanente revisión y reflexión, con la intención de dar alcance a los derroteros institucionales y misionales de la licenciatura. Para investigar la práctica de enseñanza, se hizo imperativo describir cada una de las acciones constitutivas con el fin de comprender la forma particular en que la acción de enseñanza se desarrollaba al inicio de la investigación. Para iniciar, la planeación, de acuerdo con Fernández, es una acción íntimamente ligada a la toma de decisiones por parte del profesor que implica prever lo que se va a realizar. Exige rigurosidad, compromiso y reflexión profesional. No obstante, solo el sílabus comprendía una estructura juiciosa en donde se listaba un número de temas y de tópicos. La planeación también se situaba desde una actividad rutinaria, burocratizada y automatizada. Se pensaba en perspectiva de objetivos. Se ignoraban asuntos del contexto macro y del meso no se analizaban lo suficiente para su descenso. Existía una ausencia de activación de saberes previos pensados desde la planeación y estas no se discutían o se compartían con otros para su diseño. Referente a la acción constitutiva de implementación, alude, según Villalobos, a la actuación propia del profesor en relación a las actividades desarrolladas en el aula, las interacciones y su acción de enseñanza diseñadas en la planeación. En ese sentido, las actividades de implementación previa a la investigación estaban centradas en actividades cargadas de volumen de tareas, mal manejo de los tiempos y desarrollo de ejercicios que no apuntaban a la comprensión. No se propiciaba la visibilización del pensamiento, se priorizaba más el trabajo cooperativo exclusivamente. Las sesiones no se abordaban con suficiente reflexión y conciencia sobre los marcos formativos, específicamente sobre las habilidades investigativas. Por último, y por su parte Casanova, reconoce la evaluación como un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos significativos que permiten el reconocimiento del aprendizaje alcanzado y da utilidad para la toma de decisiones para la enseñanza. Es así entonces que la evaluación se consideraba por fuera de una cohesión entre medios, técnicas e instrumentos de evaluación. Estaba desarticulada con las acciones de planeación la mayoría de veces, en especial con los marcos macro-curricular. La coevaluación y la retroalimentación continua se daban de forma difusa y sin criterios previos. Por último, el portafolio se construía como un repositorio de actividades, más no como un instrumento de reflexión de evidencias de aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante investigar la práctica de enseñanza? Al respecto, estos 4 autores ofrecen una perspectiva que orienta esta acción. La Torre considera que se hace con el fin de mejorar la calidad de la educación. Saldarriaga expone que posibilita la construcción de un saber pedagógico. Sean establece que conlleva realizar una descripción del conocimiento tácito que está implícito en la práctica de enseñanza. Y por último, Herrera y Fuentes declaran que permite restitución del estatus del profesor. Las reflexiones actuales se centran en una mayor conciencia de la calidad educativa. Ante este panorama, se le atribuye a los profesores un lugar vertebral y responsable de lograrlo. Por lo tanto, su formación y profesionalización es un punto focal de atención en el actual debate educativo que exige la construcción de una nueva imagen de su labor. Se ilumina la propuesta de un profesor investigador de la cual es posible gestar transformaciones. Dialéctica ausente en la práctica de enseñanza de la profesora investigadora que se extrapola en cada una de las acciones constitutivas manifestadas, bien sean dificultades o problemáticas. Por todo lo anteriormente descrito, la pregunta que orienta este estudio es: ¿cómo se transforma la práctica de enseñanza de la profesora investigadora a partir de la metodología Lesson Study para fortalecer habilidades investigativas en docentes en formación de un contexto universitario? En sintonía con dicha declaración, el objetivo general pretende analizar la transformación de la práctica de enseñanza de la profesora investigadora a partir de la metodología Lesson Study para fortalecer habilidades investigativas en docentes en formación de un contexto universitario. Es así que el primer específico se centra en identificar los aspectos de las acciones constitutivas de la práctica de la profesora para reconocer elementos de cambio y además consolidar habilidades investigativas en los estudiantes profesoras. Segundo, formular una propuesta pedagógica que, implementada y apoyada en la Lesson Study, propicie la transformación de la práctica de enseñanza para fortalecer dichas habilidades.
Por último, evalúa las transformaciones que surjan a partir de la implementación de la propuesta y los ciclos de reflexión de la práctica de enseñanza para robustecer dichas habilidades investigativas. En ese sentido, la presente investigación se suscribe bajo el paradigma sociocrítico, de enfoque cualitativo, con un alcance de orden descriptivo analítico. Se enmarca en el diseño de la investigación acción educativa. El método adoptado y articulado que fundamenta la investigación es la Lesson Study. Acorde a la adaptación de la metodología de la Lesson Study, se comparte a continuación el plan de acción. Primero, planear la clase y la investigación. Segundo, someterla a la revisión del par con un ejercicio de retroalimentación. Tercero, implementar y recoger evidencias. Cuarto, revisión y evaluación de estas evidencias con el par. Quinto, recuperar la experiencia a través de una narrativa que pone en escena unos niveles de reflexión y autorreflexión. Y por último, proyección que impulsa un nuevo proceso creativo. Las técnicas de recolección de datos fueron observación participante, grupos de discusión, retroalimentación por un mediador experto, trabajo colaborativo y revisión documental. En cuanto a los instrumentos, algunos de ellos, diario de campo, escalera de retroalimentación, sílabus y planeador docente, rúbricas de evaluación, documentación pedagógica. La configuración pedagógica del presente se funda en el constructivismo social de Vygotsky. Sumado a lo anterior, se dispone de una configuración didáctica como lo de la enseñanza para la comprensión. Como categorías de análisis, se parte de las apriorísticas que corresponden a las acciones constitutivas del objeto de estudio: planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes. Como subcategorías surgieron conceptos estructurantes, orquestación, reflexión para la acción y coherencia curricular, homología didáctica, construcción de comunidades de práctica entre estudiantes, profesoras y habilidades investigativas, portafolio docente, evidencia de aprendizaje y evaluación auténtica. Para llevar a cabo el proceso de análisis, se partió de la base de las categorías apriorísticas declaradas previo al levantamiento de información, con su correspondiente desglose en microaspectos, las subcategorías. Comprendió los siguientes momentos que identificó los hallazgos, reconociendo los cambios de la práctica gracias a la triangulación de los datos. Primero, recolección y selección de la información. Implicó recopilar y seleccionar todas aquellas evidencias que participaron y fueron reunidas en el trayecto de cada ciclo de reflexión a partir de la Lesson Study. Segundo, lectura y revisión de la información por ciclos de reflexión. Finalizados los ciclos, se realizó una lectura detenida de cada uno con la intención de extraer inductivamente asuntos a la luz de las categorías apriorísticas. Este procedimiento implicó un ejercicio meticuloso de microanálisis de los datos. Una vez socavadas aquellas unidades de contenido por cada ciclo, códigos pedagógicos, se elabora una matriz para una depuración delimitada, teniendo como resultado las subcategorías. Estas se asignan por compartir características comunes, recurrencia, relevancia o transformación de la práctica de enseñanza. Este momento operó como un primer nivel de triangulación y acercamiento analítico, siendo la primera inmersión en los datos. Tercero, codificación de las categorías apriorísticas y emergentes. Se le asigna un color a cada categoría y subcategoría con la intención de buscar la correspondencia de las mismas en las evidencias y de esta forma facilitar el análisis. Cuarto, organización de los datos e información. Con la información recolectada de cada ciclo se revisa y selecciona nuevamente todo el material. Para efectos de organización visual, análisis y sistematización de los mismos, se elabora una matriz. Los criterios de organización se derivan de las categorías y subcategorías, ciclos de reflexión e instrumentos de recolección de datos. Ello permitió organizar el material y presentar un recuento explicativo más completo y convincente del objeto de estudio para una triangulación más profunda. Quinto, triangulación por cada estamento. En este momento ya se han develado las primeras conclusiones sobre la investigación. Se realiza un primer nivel de agrupación acorde a las apriorísticas, las cuales se someten a análisis para cristalizar los principales cambios y hallazgos. Sexto, triangulación entre diversas fuentes de información. Se triangula la información por diversas fuentes e instrumentos de recolección de datos. Se complejiza el proceso al exigir la armonización de todo el trabajo de campo. Se analiza la información socavada de las evidencias en el cuerpo organizado de datos por colores de forma más profunda a través de las subcategorías. La investigación acción educativa transita lo que Levin distinguió ciclos de acción reflexiva como una serie de pasos: planificación, acción y evaluación de la acción. Así, se expresa a continuación el cuerpo de ciclos abordados en el siguiente esquema, que busca recoger el trayecto de profundización en términos de los niveles transitados de reflexión por parte de la profesora investigadora como sucesores de transformación. Se desarrolló un primer ciclo que se denominó reflexión preliminar.
La docente investigadora antes pensaba que estaba haciendo todo lo posible por una buena enseñanza para sus estudiantes. Con ello se develó que se encuentra con todo un juego de rompecabezas que trae consigo tensiones como posibilidades de cambio en cada una de las acciones constitutivas. Ello condujo al abordaje de un segundo ciclo de acercamiento a la apropiación de la metodología Lesson Study, que propone por hacer una asertiva reflexión de las prácticas de enseñanza con el equipo de discusión e instaurar una comunidad de práctica. Este acercamiento permitió una descripción y reconocimiento de la necesidad de reflexionar en torno a la práctica e investigarla para reformularla. Aunado al anterior, el siguiente ciclo se concentró en la exploración de un foco de investigación que exige la metodología, el cual direcciona y motiva el trabajo de estudio y las discusiones de grupo. Allí se definió las habilidades investigativas al tratarse de una atención a nivel de formación en investigación en las estudiantes profesoras de la práctica de enseñanza. En cuanto a planeación, reconocí que era imperativo tener un conocimiento profundo de mi saber. Introducí cambios en la planeación realizando ajustes de cara a algunos documentos emitidos a nivel macro y meso. Al mismo tiempo, un análisis que sirvió como punto de partida para identificar que existía una amplia gama de habilidades investigativas por fortalecer desde mi asignatura. Se modifica la formulación de objetivos por RPA. En cuanto a la implementación, se indagan saberes iniciales incorporando rutinas de pensamiento, asunto del cual el par sugiere se mantenga en las dinámicas de clase, ya que la profesora pierde naturalidad en su desarrollo. De la evaluación, se incorpora la articulación de medios, técnicas e instrumentos de evaluación. En línea de la configuración didáctica de la investigación dentro del marco de la EPC, los siguientes ciclos de reflexión se diseñaron bajo este marco. Es importante mencionar que estos puntos se formularon para cobijar la unidad completa de trabajo, siendo resultado de las reflexiones previas. En la planeación adopté elementos de la EPC apostando por una coherencia curricular y la declaración de conceptos estructurantes conforme al análisis del descenso curricular. Como puntos de mejora sugeridos por el par, la revisión, ajuste y formulación de las metas sobre cada dimensión de la EPC. En la implementación se dieron cambios importantes en las dinámicas de las rutinas de pensamiento. Los desempeños entran en convergencia con las habilidades, se configuran las comunidades entre estudiantes que afianzan el trabajo colaborativo. Ante las dificultades espaciales se apuesta por una estrategia visual con organizadores gráficos. Se introduce una documentación de la práctica de forma más rigurosa, se dan valoraciones positivas y se reconocen los avances en el grupo de discusión, se emplean rúbricas de cara a las metas y desempeños, valoración continua de la sesión y coevaluación que antes no se atendía, sino hasta el final del semestre. Los aspectos mencionados se siguieron afianzando. Me enfoqué en las apuestas formativas de la licenciatura en el binomio práctica e investigación. Se estiman en la planeación las habilidades de forma ascendente, introduciéndolas de menor complejidad. La planeación convoca a adoptar una postura rigurosa y con alto nivel reflexivo que se refleja en la maduración de una coherencia curricular. El par colaborador resalta el uso de recursos visuales. Se incorporan diversas formas de comunicar las comprensiones. El uso de las rutinas se alinean con las habilidades y se focaliza el análisis de situaciones de aula como acercamiento a la complejidad de la enseñanza en términos de homología didáctica. Se recomienda estar atento a una participación homogénea del grupo. Se direccionan los esfuerzos en realizar retroalimentación de forma diversa y constante. Al mismo tiempo, se apostó por representaciones diversas de las evidencias de aprendizaje. Se señala al atender de manera especial al portafolio en perspectiva reflexiva. Decidí integrar de forma intencionada en el diseño de la estructura de la clase la estrategia de homología didáctica. Al mismo tiempo, se van incorporando otras habilidades y su complejización. Mi rol siguió migrando al lugar de facilitador que orienta y asesora a los grupos. Las estudiantes observan, analizan y reflexionan situaciones de aula. Se robustece la comprensión crítica sobre las complejidades de la labor docente y se desarrollan desempeños en línea a un aprendizaje experiencial. El par colaborador destaca la forma como se va ajustando la evaluación en términos formativos, la participación de los agentes de la evaluación y cómo el portafolio se involucra continuamente y cómo se documenta el propio proceso. Este ciclo conjugó todos los elementos de la EPC e incorporó cada una de las observaciones preliminares hechas por el par. La planeación no perdió rigurosidad reflexiva, sino por el contrario se tornó más comprometida y profesional. Se reconoce la alineación y apropiación curricular, así como la trazabilidad de las metas de comprensión en la unidad de parte del grupo de discusión. En cuanto a la implementación, los proyectos de síntesis permiten dilucidar comprensiones y reflexiones críticas de parte de las estudiantes profesoras. Se dialoga y contrasta con cada estudiante las metas de comprensión de cara al propio proceso. Cobra un sentido de reflexión personal y colectiva entre los estudiantes. Han sido una serie de etapas que progresivamente han ido vislumbrando aspectos positivos y nuevas opciones de mejora para la práctica, como una espiral de reflexión ascendente, en palabras de Perrenot. Estos ciclos de reflexión se han configurado como un lugar de arribo para seguir trazando nuevos horizontes, siendo semilla de transformación. El proceso reflexivo de los ciclos posibilitó distinguir asuntos que se fueron reformulando para introducir elementos de cambio que no se consideraban en la planeación.
Primero, la formulación de objetivos por RPA, que luego en la configuración didáctica de la EPC se focalizan en metas de comprensión. Según ANECA, los objetivos son declaraciones generales desde el punto de vista del profesor. El tránsito a los RPA se sitúa en lo que se espera que un estudiante comprenda y sea capaz de hacer, un salto abismal de percepción que obligó a la profesora a ajustar para fortalecer. Segundo, indagación de saberes iniciales en la formulación de la planeación. Bajo la óptica de la reflexión se reconoció que no se estimaban, ahora se proyectan para abordarse por medio de preguntas, lectura de imagen, lluvia de ideas y así establecer relaciones con sentido entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. Primero, el manejo de los tiempos y el volumen de actividades era para abarcar temáticas, omitiendo las comprensiones por alcanzar. Gracias a las reflexiones compartidas se dio un giro hacia el tópico generativo, metas de comprensión y desempeños. Se revisa el número de los mismos que precisan las acciones de los estudiantes. Las rutinas de pensamiento focalizaron las acciones y su optimización. Segundo, el pensamiento de los estudiantes era invisible, permanecía oculto. Las actividades apuntaban a desarrollos de los que no existía la intención de hacerlo hablar en el aula de clase. Es ahora el corazón del proceso, se manifiesta diversamente. Tercero, aprendizaje visual. Las acciones se veían comprometidas ciclo a ciclo por la ausencia de un espacio fijo donde realizar la clase. La imagen se involucra como un recurso aliado subsanador y potenciador de interpretación y de creación. El lenguaje visual fortalece la comprensión, construyendo experiencias de aprendizaje. Producto de las reflexiones colaboradas se introducen cambios en la evaluación. Una conquista fue establecer la articulación de medios, técnicas e instrumentos. Iluminador. Se consolidó en un proceso más cohesionado y sistemático. Robustece lo propio de una evaluación continua, formativa y auténtica a lo largo de cada ciclo. Segundo, un punto de mejora fue articular la retroalimentación con las metas de comprensión y desempeños. Al principio, sin criterios y general durante todo el proceso, con mayor fuerza solo hasta el final del curso. Esta articulación posibilitó que los estudiantes tuvieran claridad del nivel de aprendizaje que se pretendía alcanzar. Se procede a la exposición de las subcategorías priorizadas, siendo elementos recurrentes y transformadores a la luz de los ciclos. Antes, la declaración de los conceptos estructurantes no se concebían en las acciones de planeación, se hablaba de temas por sesión y no de manera abarcadora del curso. Ahora se configuran como derroteros globales de los temas que se enseñan y se alinean con la planeación como potencial integrador. Se planea con propósito, propicia conexiones conceptuales dando un marco general para ampliar las comprensiones. No se asume un ejercicio de pensamiento intencional y deliberado al planear. Estaba ausente la reflexión previa y no era foco de crítica. Giraba en torno a un ejercicio ritualizado, burocrático y cerrado. Ahora se asume como un ejercicio de reflexión previa y desafío profesional, articulado para conquistar situaciones de aprendizaje y lo propio para la formación de profesores. Se asume una postura de alerta intelectual e investigativa, continua y con sentido, pasando por la crítica con curiosidad epistemológica. Al principio de la investigación no se considera un desarrollo de tejido curricular al interior de la planeación, situado asuntos de orden meso y micro, lo macro, de manera general y sin revisión juiciosa profesional. Ahora se estructura haciendo explícita la conexión entre los tres niveles curriculares y lo que se hace en el aula. Se avanzó a una planeación profesional al reflexionar minuciosamente cada pieza en su composición. No se tenía conocimiento de la estrategia para la formación de profesores. Las acciones sobre homología se desarrollaban sobre un instinto sin fundamento de base. Es ahora reveladora. Sirve de faro para hacer ajustes y contribuir en la forma como las estudiantes profesoras deben enseñar de la manera que se espera se haga, en una comprensión crítica sobre las complejidades de la labor docente. Se aprovechan los grupos para proporcionar recursos asociados a la didáctica, lo cotidiano e integrando elementos teóricos. Se apuesta por un aprendizaje experiencial de la enseñanza. El trabajo en grupo se daba por cooperación, luego se traslada al trabajo colaborativo para fortalecer las interacciones, pero sin un sentido común. Ahora se consolidan comunidades que permiten el aprendizaje colectivo con la intención de robustecer la propia formación y la formación de otros. Se distancia de la colegialidad artificial, se comparten recursos, experiencias y se promueve la retroalimentación de los aportes individuales y colectivos. Las habilidades eran intermitentes en la práctica y sin intención, actuaban de manera implícita para fortalecer la formación en investigación, se ponía el acento en unas más que en otras. Ahora se sitúan con intención en el marco de la EPC buscando su transversalidad, se abordan de manera organizada, variada, suficiente, reiterada y progresiva con complejidad, se vinculan con las rutinas de pensamiento y otros lenguajes expresivos, se parte de las habilidades para la formación en investigación. Se empleaba como un repositorio de trabajos, un instrumento infértil donde la reflexión del mismo no participaba. Se evaluaba en términos de verificación sin retroalimentación continua, solo al inicio y cierre del semestre. Ahora se asume como un instrumento que documenta, reflexiona y visibiliza los aprendizajes a partir de un repertorio amplio de evidencias, el cual es fuente legítima del proceso de aprendizaje. La coevaluación participa, se aleja de la mirada de archivo. No tenía cohesión suficiente con la planeación, no existía una convergencia entre medios, técnicas e instrumentos. La retroalimentación y coevaluación se desarrollaba de manera intermitente e inclusive solo al finalizar el curso. Ahora se diseña vinculando los tres niveles curriculares. La retroalimentación es continua y con criterios. Las rúbricas involucran desempeños a evaluar. Se centra en la dimensión del desarrollo profesional.
Para dilucidar las mayores comprensiones se exponen en 3 órdenes: acciones constitutivas, reflexión colaborativa desde la Lesson Study y habilidades investigativas. Una planeación profesional invita a adoptar una acción de pensamiento intencional y deliberado. Obliga al profesor a desinstalarse en una postura instrumentalizada para transitar a una reflexión para la acción que emerge en el momento cuando analiza las acciones que se llevarán a cabo en el aula. Es decir, una orquestación que supone una serie de conocimientos profesionales y la intencionalidad de las decisiones docentes. Partir de un estudio de lo macro y lo meso da lugar a un cuerpo integrado que se cristaliza en lo micro. Ello descansa en la organización central de la enseñanza, como lo son los conceptos estructurantes, que supera la fragmentación y visión enciclopedista para una construcción de redes de comprensión. La configuración del marco de la EPC con la Lesson Study lleva a plenitud lo que Cifuentes señala, una práctica reflexiva al posibilitar planear en colaboración, implementar y evaluar con el acompañamiento y valoración de otros, teniendo como resultado una afectación positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Dicho ensamble permite que se gesten estrategias que respondan a las necesidades de formación, como las socavadas en las subcategorías de esta acción constitutiva. Todas ellas vinculan procesos de aprendizaje experiencial, dialógico y reflexivo. Pensar la evaluación en la perspectiva de situaciones reales del contexto profesional de cara a las competencias formativas propicia lograr mejores y más profundos aprendizajes en los estudiantes a través de su participación activa en tareas auténticas. Se contrapone a una evaluación tradicional. La valoración continua de la EPC y sus aristas permite a los estudiantes reconocerla como oportunidad de aprendizaje. El desarrollo profesional y la formación es un proceso que no se gesta en solitario, sino al interior de un espacio reflexivo, intersubjetivo y social. El aprendizaje del profesor ocurre también en colaboración con otros, y esto se da gracias a la reflexión colaborativa que convoca la Lesson Study. Conviene subrayar que los procesos reflexivos conjuntos se robustecen cuando se nutren desde otras ópticas con otros compañeros para comprender las situaciones desde distintos marcos de interpretación y cuestionar los supuestos aceptados de la práctica. La reflexión crítica colectiva es un escenario ideal de apertura a múltiples vías de contraste, cuestionamiento, amplitud de horizontes de la propia experiencia que conduce a una transformación de la práctica de enseñanza. Las habilidades investigativas constituyen una demanda en el proceso de formación en el estudiante universitario, lo que implica una participación mayor a nivel curricular. Poner en convergencia las habilidades, las acciones constitutivas, la Lesson Study y el marco de la EPC permite fortalecer el desarrollo de habilidades dirigidas a la investigación en las estudiantes, pues contribuye al desarrollo profesional, mejorar la práctica de los futuros docentes en razón de hacer planteamientos precisos que conlleven a su reflexión y al cambio. Resultado de la metarreflexión previa, se desprende la tesis que a partir de las reflexiones colectivas, lo investigativo de la práctica de enseñanza y el marco de la EPC, contribuye a una profesionalización docente. La investigación como un aspecto constitutivo del autodesarrollo profesional de los profesores, en una propuesta de integrarla con la enseñanza. Esta visión reviste a la práctica como un escenario de pregunta, sospecha y reflexión colectiva, pero también como una mirada al interior del propio profesor. Así, la investigación se visualiza como un modelo de formación continua, una poderosa herramienta para la profesionalización que supera la linealidad mecánica, cuestión imperante que invita a consolidar un nuevo perfil docente, legitimando la figura de un intelectual de la pedagogía. En primer lugar, la planeación pasó de ser una acción automática a una acción anticipada de reflexión. Se destaca que al final de todos los ciclos se congregan todos los elementos de una acción profesional coherente. Las actividades pasaron de ser excesivas a desempeños organizados que visualizan las comprensiones de los estudiantes. La evaluación dejó de estar desarticulada de la planeación, es continua, intencionada, apostando por una evaluación auténtica con tareas relacionadas a las realidades profesionales de los estudiantes. El foco de la lesión permitió direccionar mejor lo concerniente a cada una de las acciones constitutivas, siendo un punto subyacente continuo de acción, reflexión, acción. Los ciclos invitan a una mirada abierta y permanente de reflexión, por lo que es un proceso de no terminar. Respecto al segundo específico, la estructura de la EPC se armoniza con la Lesson Study. Ambos fueron pilares para robustecer las acciones constitutivas. El fortalecimiento de las habilidades se vieron afectados positivamente. Esta integración condujo a plenitud la práctica reflexiva de la profesora. Se planeó con otros, implementó y evaluó en una valoración conjunta. No obstante, a pesar de una unidad cohesionada, se requiere seguir ahondando en ello, ya que se apreciaron al finalizar mayor acercamientos a unas habilidades que a otras. Las habilidades es un asunto que debe abrir espacios de diálogo y reflexión docente. No es un cambio abrupto, por el contrario, paulatino. La Lesson Study jugó un papel fundamental en la revisión de aquello que se espera en los licenciados y cómo desde ese foco se direcciona un ajuste continuo de las acciones constitutivas. Fueron etapas que progresivamente vislumbraron aspectos positivos y oportunidades de mejora para la práctica. Los ciclos de reflexión son ahora semilla de un proceso que reclama avanzar. Como recomendaciones, primero, se sugiere trasladar la Lesson Study a las instituciones para propender a la instalación de comunidades de práctica. Así crecen las prácticas de enseñanza y se edifica conocimiento pedagógico. Segundo, introducir la Lesson Study como metodología para las licenciaturas permite el desarrollo de habilidades y el ejercicio de reflexión sobre la propia práctica. Tercero, las subcategorías del estudio son invitaciones a investigadores, docentes, formadores de profesores a seguir tejiendo indagación y reflexión al respecto.
Cuarto, las habilidades son débilmente abordadas al interior de las licenciaturas, por lo que se sugiere trabajarlas de forma explícita y definirlas como prioridad mesocurricular. Algunas preguntas para dar origen a futuras investigaciones. ¿Cómo contribuye el fortalecimiento de habilidades en el desarrollo profesional docente de profesores en formación? ¿Qué derroteros de política y estrategias se requieren para impulsar el desarrollo de habilidades investigativas en la formación de profesores al interior de las licenciaturas? ¿Qué desafío demanda la estrategia de homología didáctica para la formación docente? ¿Cuáles son los principales obstáculos y aspectos facilitadores para la creación de comunidades en la formación de profesores? A lo largo del proceso y como fruto de la maestría, tuve la oportunidad de participar en 3 eventos académicos con ponencias y 2 publicaciones al respecto.